Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Una de las señales de los últimos tiempos es la prueba de una de las virtudes más grandes en la Biblia, que es la fe y el amor, pero en el corazón del cristiano. La fe y el amor básicamente es la base fundamental de nuestra relación y nuestra comunión con el Señor, y a la vez es la base de nuestra convivencia también con las personas que nos rodean. Hoy en día el ser cristiano tiene un estatus porque en muchas partes de la tierra lo ven con buenos ojos, en otras partes no. Sin embargo, podemos decir que a nivel global tenemos cierta tranquilidad, aunque hay persecuciones. Vemos muchos cristianos que están muriendo hoy en día por causa de su fe. Pero una de las señales que Jesús mencionó acerca de su segunda venida es que en toda la tierra vendría una prueba en la vida de la iglesia, que es la prueba de la fe y el amor. En Mateo capítulo 24, versículo 9 y 10 dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ve aquí los grados de tormento que vendrá para un cristiano. Menciona aquí en primer lugar el aborrecimiento. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En todas las naciones, en todas las culturas. El ser cristiano va a ser visto como algo indeseable. Las razones, podemos inferir algunas de ellas. Existe en este momento un despertamiento del ateísmo, un surgimiento de la religiosidad, un surgimiento también del materialismo, del hedonismo y de otras prácticas, tanto religiosas, especialmente el ocultismo, que están llevando a la población a rechazar los principios de la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, vemos en Europa y en otras partes de la tierra, que es prohibido leer la palabra de Dios en las escuelas. Es prohibido el poder orar. ¿Por qué? Porque no se quiere saber nada de Dios y sobre todo de la persona del Señor Jesucristo. Entonces el ser cristiano, es decir, que tiene esa fe en Cristo, será aborrecido, será despreciado. El rechazo, el aborrecimiento será parte de una de las situaciones que la iglesia va a pasar. Pero este aborrecimiento va a llegar a un punto que algunos serán expulsados, por ejemplo, de las universidades, de los colegios, van a ser rechazados en los trabajos o se les va a quitar las oportunidades de poder progresar en alguna área de la vida por ser cristiano. Y podemos hablar de una cantidad, digamos, de efectos que vendría como causa del aborrecimiento. Pero no se queda ahí, sino Jesús menciona algo más. Habla de tribulación. Y la palabra tribulación ahí significa aflicción, significa angustia. ¿Por qué? Porque se van a ver el pueblo cristiano altamente amenazado. Y esto traerá persecución. Muchos estarán huyendo de un lado a otro. Hoy, en distintas partes de la tierra, en algunas partes de África, en lo que es Eurasia, lo que vemos también en algunas partes de Asia y otras partes de la tierra, aún en América Latina, en ciertos sectores, hay ese tipo de persecución. La gente tiene que andarse movilizando de un lado para otro. Se van a convertir en nómadas, porque les quitan las propiedades, están amenazados a muerte, los andan persiguiendo, etc. Ahora, o sea, esa es una tribulación, va a venir una angustia en el corazón del cristiano. Esto le va a producir aflicción, aflicción por sus hijos, aflicción por los padres, aflicción por qué van a hacer de su futuro. Pero no solo eso, pero habla de muerte. O sea que habrá un momento que definitivamente la matanza de cristianos será a nivel global. No solamente ahora, como lo vemos, está regionalizada esas muertes en algunos países, como es los países en Eurasia, los países como es el continente africano. Entonces, pero en ese tiempo será en todas partes de la tierra. Ahora, esto traerá una crisis espiritual en el cristiano. ¿Por qué? Porque claro, nadie quiere en un momento dado ser aborrecido, no quiere ser atribulado, afligido, ni mucho menos que lo mate. O sea, esto va a traer
una prueba a los dos fundamentos fundamentales de nuestra vida cristiana, que es la fe y el amor. De ahí que entonces, cuando Jesús nos habla de esto, es para que nos preparemos emocionalmente, nos preparemos sobre todo espiritualmente acerca de lo que ha de venir. Eso implica que debemos de madurar, debemos de acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra vida cristiana en Cristo, porque de otra manera, estas tres clases de ataque que vendrán sobre la vida de la iglesia no las vamos a poder soportar. De ahí que la crisis espiritual en el cristiano, dice, algunos, dice el Señor, se apartarán. En otras palabras, algunos se van a alejar de los caminos de Dios. Pero en el peor de los casos, no solamente se van a convertir en hijos pródigos, en algunos casos habrá apostasía, porque se han de preguntar, pero si yo soy cristiano, si Dios ha prometido estar conmigo, ¿por qué estoy siendo perseguido? ¿Por qué me están matando a mis seres queridos, a mis amigos, a mi familia? Entonces algunos van a negar la fe, pero otros, dice la Biblia, unos a otros se entregarán, y eso significa habrá traición dentro de la misma iglesia. Qué triste es esto, que dentro del mismo cuerpo de Cristo, algunos unos van a entregarse y los van a denunciar como cristianos para que ellos no sufran esa persecución. Entonces, qué triste es que la tribulación no se supo manejar adecuadamente por la falta de madurez espiritual, y entonces habrá un conflicto interno dentro del pueblo de Dios, y a la vez, y dice la Biblia, y no solo eso, sino que el odio dentro del mismo cristiano en algunos casos se va a dar. Por eso dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. O sea, ya no es solamente el aborrecimiento externo, sino el aborrecimiento interno dentro del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús nos habla entonces de esta señal? Es para que la iglesia se prepare, para que nosotros podamos entender que ya no es cuestión de seguir jugando al cristianismo, es cuestión de madurar, es cuestión de crecer espiritualmente, la necesidad de tener suficiente aceite espiritual en nuestra vida para soportar esas horas oscuras. Ahora, la pregunta es, si en este momento las pruebas, las dificultades que hay en estos días nos están atribulando y nos están apartando de los caminos de Dios, no podemos ni siquiera aprender a perdonar las ofensas que nos hacen algún quizás familiar, algún amigo, algún conocido, algún hermano en Cristo, en el trabajo. Si no podemos ni siquiera perdonar esto, mucho menos lo que ha de venir. Por eso, Iglesia de Cristo, preparémonos. Debemos de estar ahora más cerca de Dios. Debemos, en primer lugar, de arrepentirnos y volver a Dios con todo el corazón. Debemos de pedirle a Dios madurez espiritual, crecer en Cristo. Y debemos de aprender también a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Si no puedo perdonar a esas personas, mucho menos a las personas que vendrán en el futuro para hacernos daño. No vamos a poder soportar las injusticias que han de venir. Por eso, yo sé que ninguno de nosotros quiere perder la oportunidad de mirar cara a cara al Señor. No podemos apostatar. Por eso, ahora es el llamado de Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.